¿Qué tal? Bienvenidos a la primera edición de Periodismo Puro y Sin Apuro del 2026, un año que empieza de manera turbulenta, especialmente para América Latina por la sacada de Nicolás Maduro, la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y porque pues sabemos los efectos que esto puede tener para América Latina. Pero no solamente es turbulento por eso, están pasando pues muchas cosas en el mundo. Realmente todas tienen que ver con Estados Unidos. Acaba de decidir Estados Unidos esta semana o el gobierno de sacar al país de un montón de organismos y mecanismos multilaterales. A finales del año pasado bombardeó Nigeria. Hay una situación social de orden público en Irán y también interviene el presidente de los Estados Unidos. Y en una entrevista que dio esta semana al New York Times, cuando le preguntaron por los límites de su poder global, Donald Trump dijo pues que eran su propio concepto de la moral y su propio pensamiento. Por eso, para este programa, la pregunta que hemos definido es si se saldrá con la suya Donald Trump. Esa es la pregunta. Y para responderla, tenemos a dos personas, como siempre, de inmejorables calidades. Víctor Mijares, director de Geoestrategos, que es el laboratorio de riesgo global de la Universidad de los Andes, es experto en seguridad y geopolítica. ¿Qué tal, Víctor? Bienvenido. Hola Claudia, gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptar. Y Beremundo Carrillo, que es doctor en historia y especialista en relaciones panamericanas del Colegio de México, que nos acompaña desde la Ciudad de México. ¿Qué tal, Beremundo? Bienvenido. ¿Qué tal, Claudia? Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Gracias a ti por aceptar. Bueno, cuando yo pregunto si se saldrá Trump con la suya, ¿a qué me estoy refiriendo exactamente? Por ejemplo, a si va a lograr, con todo esto que está haciendo, atraer más gente a su movimiento MAGA, Make America Great Again, o haremos a Estados Unidos grande otra vez, de cara a las próximas elecciones, pensando en que sí pueda sucederlo a alguien de su misma ideología, un J.D. Vance, un Marco Rubio, por ejemplo. Pero también me estoy refiriendo a si podrá realmente quedarse con Groenlandia, que es lo que dijo al principio de su mandato y ahorita pues sus copartidarios están de nuevo alentando ese discurso, o si logrará ser el artífice de la guerra entre Rusia y Ucrania, o si logrará sacar realmente a 11 millones de migrantes indocumentados e incluso documentados de su país para el final de su mandato. Y si finalmente nos cambiará las reglas del juego, porque veníamos en un mundo donde la diplomacia por décadas había planteado lo políticamente correcto como una forma de relacionamiento de los países, pero lo que ha hecho Donald Trump es, pues, echar por la borda todo eso, acabar con lo políticamente correcto. ¿Se va a salir él con la suya en toda este cambio de funcionamiento, de parámetros para el funcionamiento del orden mundial? Es lo que les quiero preguntar a Víctor y a Beremundo. Víctor. Bien, Claudia, no, todo lo que has dicho me parece muy interesante y que efectivamente, pues, lo que estamos viviendo son cambios históricos que hay que prestar mucha atención. Me voy a quedar con dos cosas, por supuesto. Tu pregunta principal es si Trump se va a salir con la suya y con lo otro que me voy a quedar es con eso de Trump, digamos, dando un cambio, generando una especie de, digamos, ingeniería del sistema internacional o del orden mundial. Con respecto a lo primero, normalmente los presidentes de Estados Unidos, digamos, no terminan saliéndose con la suya en todo lo que se plantean. Y este es un presidente que además ha probado, perdónenme el término, pero ha probado un poquito la sangre en el agua, ¿no? Es decir, ha probado un poco las mieles y las bondades de operaciones exitosas como por ejemplo la del 3 de enero en Venezuela, operación sobre la cual al parecer tenía mucho temor porque podría ser un desastre, claramente, como fueron las operaciones digamos, en Irán en el 79, pero que al salirle bien, pues lo va a alentar mucho más. Ahora, que todo eso que tú has nombrado se convierta efectivamente en realidad es muy difícil porque pues tienen muchos frenos internos, frenos externos. Hay una serie de limitaciones que también tienen que ver con su propiedad, tienen que ver con su propia capacidad de seguir, digamos, poder de forma lúcida hasta el final del mandato.
dentro de los Estados Unidos más allá de lo político. Estamos viendo la situación en Minnesota, estamos viendo. Has mencionado dos políticos que yo creo que son rivales naturales, como lo son J.D. Vance y Marco Rubio. Hoy en día trabajan juntos, pero ¿hasta cuándo van a trabajar juntos? Entonces yo creo que puede alcanzar ciertos objetivos importantes de gran estrategia, aunque no creo que los vaya a poder alcanzar todos. Y con respecto a lo que dices de esa reingeniería del orden mundial, creo que Trump no es tanto el ingeniero detrás de todo esto, sino un síntoma de cambios que se venían operando desde hace ya algún tiempo, de cambios que tienen que ver con el debilitamiento del multilateralismo que viene desde antes de Trump, el uso de la fuerza para obtener ganancias territoriales que viene desde mucho antes de Trump. Entonces todo esto creo yo que Trump, digamos, lo manifiesta y lo materializa, sobre todo porque es el líder de los Estados Unidos, la principal superpotencia, que es además una democracia, que está por lo tanto bajo los focos y la atención del mundo. Adicionalmente, sus objetivos de gran estrategia, que ya los conocemos, que tienen que ver con América Latina, que tienen que ver con el hemisferio occidental en general, con Groenlandia, pero también con darle el fin a guerras como la de Ucrania. Creo que Donald Trump, pues desde luego que hace parte de ese proceso de debilitamiento del multilateralismo, pero no es el artífice de esto. Pareciera ser más un síntoma que el ingeniero de esta reingeniería del orden mundial y que está sacando, por supuesto, mucho provecho de esto para tener mayor autonomía en el plano de su política exterior, que al parecer se ha convertido en su política favorita porque puede obtener muchos beneficios muy espectaculares con muy poco control político interno. Gracias, Víctor. Beremundo, ¿se saldrá Trump con la suya? Bueno, de entrada me parece importante retomar esta última idea que planteaba Víctor, que me parece muy importante, de qué tanto Donald Trump es no un ingeniero, sino un síntoma de un proceso de reconfiguración del orden mundial del que estamos atestiguando, ¿no? Me parece que hay que ver a Donald Trump y a su política exterior en tres sentidos. De entrada, para él hay una instrumentalización de la política exterior para expandir, afianzar su legitimidad interna. Es decir, muchas de las acciones que él realiza en el exterior, efectivamente, como tú lo mencionabas en la introducción, tienen un eco interno que apela a sus más fieles seguidores y que tiene que ver con una idea de reposicionar a Estados Unidos como este líder global que tiene una potestad particularmente sobre el continente americano. De ahí que se hable bastante en estos días, por ejemplo, sobre el renacer o la reconfiguración de la doctrina Monroe, ¿no? En segundo lugar, tiene que ver con un movimiento internacional del que estamos atestiguando, que es la emergencia de una nueva derecha que algunos pensadores como Enzo Traverso han denominado como posfascismo, donde se apela precisamente a estos pasados idílicos, ¿no? Estas etapas doradas donde se promete volver a una época de naciones cerradas, donde no había migración, donde se explotaban los recursos de países en situaciones, digamos, más... pues digamos, en condiciones distintas a las de las grandes urbes o potencias centrales, ¿no? Y en tercer lugar, creo que es muy importante ver que desde 2008 estamos viendo cómo el mundo atestigua la emergencia de un sistema multipolar, donde ya no es Estados Unidos el único actor clave central de un sistema político internacional, sino que estamos viendo también cómo China, cómo Rusia, de manera más reciente la India, por supuesto la Unión Europea y de manera regional para nosotros Brasil, comienzan a convertirse en actores importantes en el orden geopolítico global. ¿Y esto qué tiene relevancia? Bueno, que estábamos acostumbrados, sobre todo desde los años 80, a que Estados Unidos fuera la potencia dominante después de la declive de la Unión Soviética, y lo que estamos viendo ahora es cómo después de esta crisis de 2008, Estados Unidos pues trata de acomodarse en este mundo que se está reconfigurando. Me gustaría señalar que es muy importante que tenemos ahora como referente el primer mandato de Trump. En el primer mandato de Trump, recordemos varias de las promesas que él hacía para preguntarnos si salía con la suya. Él mencionaba, por ejemplo, que iba a ampliar el muro fronterizo. Si bien no consolidó ese gran proyecto, la realidad es que sí hubo un ejercicio para llevarlo a cabo. El tema arancelario también, por supuesto, que metió muchísima presión, sobre todo para revertir acuerdos que se estaban realizando con Asia, y por otra parte, que es muy relevante para el continente americano, echó para atrás la política de apertura que había implementado Obama hacia Cuba en paralelo con los Castro, y reafirmó, es muy importante esto decirlo, la vigencia de la doctrina Monroe cuando Obama había dicho que
que ya había muerto, ¿no? Una de las primeras declaraciones que hace en un foro multilateral, en este caso en la ONU, Donald Trump a asumir su primer mandato, es la doctrina Monroe sigue viva, ¿no? En ese sentido, hay que tener en cuenta que precisamente él está pensando en este mandato como una transición hacia un reposicionamiento y hacia una ampliación hacia otros 4 años, ¿no? Entonces, creo que plantearnos si saldrá con la suya, primero hay que definir cuál es su objetivo principal, ¿no? Y creo que el principal en este momento es afianzarse de cara a sus seguidores. Recordemos las escenas más recientes del trumpismo fuera del poder, con esta escena del Capitolio, ¿no? Donde llegan en Washington, cuando llegan todos sus seguidores y hay todo este asalto, que creo que todavía parece digno como una película de ciencia ficción. Pero entonces, si te entiendo bien, con respecto a esto de reforzar su imagen, y entonces, esto no lo dijiste tú, lo estoy diciendo, preguntando yo, lograr una elección de un sucesor afín a su ideología, ¿tú crees que sí es factible que se salga con las suyas por el camino que va? Me parece que sí, me parece que esa es su principal apuesta, ¿no? El consolidar un movimiento que pueda trascender más allá de este periodo presidencial, ¿no? Que se afiance con seguidores muy fieles. Si bien, por ejemplo, vemos acciones como la intervención en Venezuela ha generado una división en la opinión pública interna de los Estados Unidos y también ha generado otras acciones, movimientos como el No Kings dentro del interior de los Estados Unidos, creo que él apela sobre todo a tener una base que sea muy sólida y que sea fiel a los principios que él enarbola. Entonces creo que en ese sentido sí podríamos ver que en ese sentido sí podría salirse con la suya, ¿no? Vale. Bueno, pues interesante y con algunas de las ideas que decías voy a partir para la siguiente pregunta, porque faltan 3 años de gobierno de Trump y 3 años en política es una eternidad y además, como mencionaba Beremundo, pues hay otras potencias también que no se van a quedar calladas como en el mundo que hubiéramos podido tener hace unos años. ¿Cómo están avisorando ustedes la reacción de las fuerzas? Estados Unidos está, o el gobierno de Trump está claramente creando una narrativa de que ese otro gran jugador que ha sido Europa, pues ya no es, que Europa se acabó, que la Unión Europea no sirve, que todo esto es marcado en el discurso antimultilateralismo. Pero ¿se quedará Europa cruzada de brazos? ¿Hasta dónde llegará China? ¿Qué está dispuesto a hacer Rusia? Esas son las cosas que en 3 años, pues todavía es como echar una moneda al aire y no saber cómo va a caer. O ustedes saben cómo puede caer. Víctor. Bien, no, muy interesante esto, sobre todo tomando en consideración lo que decía Beremundo acerca del el sistema multipolar, ¿no? El sistema multipolar emergente. Ahora, hay algo acá muy interesante que se está dando en este segundo mandato de Trump y es en el que la idea de la primacía de los Estados Unidos se piensa para el hemisferio occidental, pero no una primacía mundial. De hecho, pareciera que le está entregando parte de pues, sus propias áreas de influencia a potencias rivales. En el caso de China, en la situación de Taiwán, por ejemplo, ha sido Japón la potencia que se ha prestado para decir, vamos a defender a China, vamos a mantenernos en una posición defensiva, perdón, defender a Taiwán para confrontar a China en esta situación y los Estados Unidos han sido muy prudentes en este contexto en particular. En el caso de Ucrania, claramente dice que no le gusta la situación, pero está dispuesto a entregarle la responsabilidad a los europeos para poder, y ya se viene dando este proceso, para poder ir sacando sus tropas. Va a seguir vendiendo armas, por supuesto, es un negocio muy rentable, también da votos dentro de los Estados Unidos, pero no parece tener mucho interés en participar de forma al menos prolongada en guerras eurasiáticas. Parece mucho más interesado en el hemisferio occidental. Y de hecho, voceros como Pete Hegseth o Marco Rubio han dicho que no consideran, y eso está en los documentos de seguridad nacional más recientes, que no consideran que acciones militares en el hemisferio occidental sean un asunto de seguridad internacional, sino de seguridad doméstica. Esto se ha venido, digamos, se ha venido englobando el hemisferio y en ese sentido pareciera que ya no están buscando la primacía global, al menos no en términos estrictamente de seguridad o estratégicos, sí quizás en términos económicos, sino que plantean una primacía hemisférica aceptando esferas de influencia en otras áreas para otras potencias. Beremundo, la misma pregunta.
Bueno, en ese sentido coincido con lo que dice Víctor. Me parece que la prioridad ahorita que tienen los Estados Unidos en el tema internacional es sobre todo consolidarse como la potencia hegemónica dentro del hemisferio occidental y parecería, en el continente americano particularmente, y parecería a lo mejor una cuestión que nos es obvia, pero no lo es tanto, porque en realidad durante los últimos años hemos atestiguado cómo se ha dado pues una expansión de la inversión china, de la inversión de la presencia rusa, que ha desplazado a Estados Unidos de importantes mercados de América Latina. En gran parte de América del Sur, durante mucho tiempo, China se llegó a convertir no solo en el segundo socio económico de varios de los países, sino incluso en el primero, ¿no? De ahí que se llegaran incluso a abrir estos megapuertos, como fue el caso de Shanghái en Perú, o que estuviera esta disputa también por el canal de Panamá, ¿no? Que me parece que es muy importante retomar que una de las primeras ideas que plantea Trump desde su campaña y desde que asume la presidencia es la importancia de tener el control nuevamente sobre el canal de Panamá en el entendido de que es este espacio vital por el que cruza gran parte del comercio internacional y que le había permitido pues a China pensar y plantear una nueva ruta de la seda, ¿no? En ese sentido creo que es muy importante pensar que para los Estados Unidos el continente americano tiene importancia en tres sentidos. En primer lugar, para su seguridad, que bien lo decía Víctor, creo que estamos viendo cómo Rusia, en el caso de Ucrania, está pensando sobre todo en el espacio regional que les es inmediato, es decir, si bien tiene intereses en otras partes del continente, su prioridad es su región inmediata. En el caso de China también, más allá de que tenga una presencia importante, por ejemplo, en África y en el resto del mundo, le importa mucho la seguridad de su entorno inmediato, de Asia. Y en el caso de los Estados Unidos, pues claro, pensemos el continente americano como una gran isla en la cual pues él piensa que para garantizar su seguridad tiene que tener el control desde Groenlandia hasta la Patagonia. En segundo lugar, las materias primas que ofrece América Latina y el mercado de consumo que también le brinda. Es decir, tenemos una población muy joven en gran parte del continente americano que también puede adquirir muchos de los productos estadounidenses. Pensemos no solo en tradicionales manufacturas, sino en el caso particular pues, de nuevos desarrollos tecnológicos, ¿no? Bueno, entiendo el enfoque de la respuesta de ambos, pero faltó un pedazo para responder la pregunta y es, ¿qué van a hacer los otros? O sea, si interpreto Claro. la respuesta que ustedes han dado es como, saben que él se está metiendo es con el hemisferio occidental. Entonces nosotros aquí en Europa quedémonos más bien tranquilos o Rusia, me concentro en Ucrania y ya está, o China, pues tendré que ver cómo hago este nuevo capítulo de la guerra comercial con Estados Unidos, teniendo en cuenta esta variable puesta de un interés mucho más claro de Estados Unidos por los recursos de América Latina, pero hasta ahí, o realmente puede pasar algo más. Es que, de nuevo, faltan 3 años. En un año de mandato, Trump realmente le ha dado un vuelco muy grande, ha ido mucho más rápido de lo que fue en su primer gobierno y en lo personal creo que los líderes europeos, los líderes del viejo continente no deben estar tan tranquilos, pero pues díganme ustedes. Pues en ese sentido, siguiendo el orden, digamos, de las intervenciones, disculpen que me tome la palabra, pero efectivamente en ese sentido creo que responderán en la medida en la cual puedan responder de acuerdo a sus capacidades y de acuerdo a algo muy importante que creo que está en la respuesta de ambos, ¿no? Y es esa especie de prioridades geopolíticas concéntricas. Aquí hay un mayor interés por parte de las potencias en aquello que está mucho más cerca y menor interés en la medida que se va alejando de su propio territorio, de sus propias capacidades de proyección de poder. Porque, entre otras cosas, lo que le pasó a Nicolás Maduro tuvo que ver con el hecho de que buena parte de sus aliados, por no decir casi todos ellos, con excepción de Cuba, pero buena parte de sus aliados estaban muy lejos como para protegerlo. Y su enemigo estaba muy cerca como para dejarlo ir. Entonces la situación es de mayor, digamos, priorizar espacios, digamos, cercanos, en donde desde luego eso no quiere decir que va a ser un mundo, digamos, de potencias hegemónicas regionales armoniosas, sino por el contrario va a haber espacios de fricción. Yo sigo viendo un espacio de fricción muy importante en África. Ve un espacio de fricción potencial muy, muy fuerte en el Ártico, en un futuro no muy lejano. Es por eso la importancia de Groenlandia, entre otras cosas, lo que se ha visto también como una especie de, digamos, de chiste o de tema jocoso, pero yo no creo que sea tan jocoso, que es lo de Canadá. Es decir, lo de Canadá, en serio.
Canadá es un poco, digamos, ese chiste que se dice, es cosas serias que se dice en forma de chiste, ¿no? Y por supuesto, haber mencionado el caso de Panamá, porque Panamá no solamente es para, digamos, el comercio mundial, sino que es el corredor del 40% del comercio interno de los Estados Unidos. Entonces, aquí estamos viendo esto. Y en el caso de Europa, que siento que es parte también de tu preocupación, Claudia, Europa, pues Europa está fragmentada. Europa está teniendo procesos, digamos, estamos hablando de 27 democracias con distintos niveles, por supuesto, de consolidación, con procesos ideológicos y de polarización también que están sufriendo, digamos, de extremismos muy, muy graves. Y además cada uno de estos países, pues si bien ha entregado responsabilidad en materia de seguridad y política exterior, oficina central, sigue manteniendo, por supuesto, sus propios intereses nacionales. Entonces, en ese sentido, pareciera que Europa podría tener mucho que decir, pero poco que hacer, tomando en consideración su propia naturaleza fragmentada, sus tensiones internas y, por supuesto, al oso ruso que sigue estando, digamos, siendo una amenaza importante para los europeos. Estuve hace poco más de un mes en Polonia y lo que dice el gobierno polaco a su propia población es que van a estar en una guerra contra Rusia no más allá del año 2030. Entonces la situación es más bien de preocupación por la periferia y menor interés por lo que pueda pasar al otro lado del mundo. Veremundo, antes de darte la palabra, quiero introducir otro elemento para el análisis. Em, Todo esto con respecto a América Latina empezó con una narrativa contra el narcotráfico, ¿cierto? El envío de los buques, el bombardeo de las lanchas, todo es, vamos a proteger a nuestra población porque la están envenenando con los narcóticos que envían desde América Latina. Pero dejó libre a Juan Orlando Hernández, expresidente hondureño condenado por narcotráfico en Estados Unidos. Y al final todo se resuelve, entre comillas, resuelve con una llamada como la que tuvieron Petro y Trump, que se le baja el tono a la cosa. Pero se destapa la gran carta que es, la verdad es que nos interesan los recursos, ¿sí? Y nosotros vamos a dirigir Venezuela por tiempo indeterminado y a poner los recursos a funcionar, etcétera. Pero Marco Rubio dice, no, nosotros tenemos petróleo suficiente. Entonces, hay unas narrativas como que uno no termina de entender, que parecen contradictorias, pero que a lo mejor son parte de la estrategia. Y por el lado del hemisferio occidental, pero por el lado... pues del otro lado del charco, como decimos en Colombia, fíjense, por ejemplo, lo de Nigeria. No, es que bombardeamos porque estamos protegiendo a los cristianos, porque los cristianos están siendo masacrados. Mi pregunta con este contexto es, ¿de verdad es el narcotráfico el interés? ¿De verdad son los cristianos el interés? ¿O estamos siendo atrapados por unas narrativas que nos ponen unas fachadas que no estamos sabiendo ver qué es lo que hay detrás de ellas? Veremundo. Tu pregunta es muy pertinente, Claudia, porque precisamente tocas un punto nodal, no de una narrativa propiamente, sino de la cultura política de Estados Unidos. Es decir, gran parte de las acciones que ha realizado a lo largo de su historia van enlazadas o van vinculadas a la construcción de un enemigo, ya sea un enemigo interno o sea un enemigo externo. Pensemos, por ejemplo, en el caso de la expansión hacia el oeste, después de la guerra con México, que le cuesta a México el norte de su país, hay un enemigo que se construye que son los indios, los indígenas. Es decir, hay que combatir ese enemigo que se opone a la civilización. Hay después, en la expansión hacia el Caribe, una construcción de un enemigo que es la influencia española, ¿no? Hay que liberar Cuba de Puerto Rico y también las Filipinas, porque tenemos a esta gran potencia, esta potencia decadente monárquica, que hay que quitarla porque necesitamos expandirlo. Durante gran parte del siglo XX, pues el enemigo que se construye es el comunismo. Hay que las intervenciones, la política incluso interna de seguridad de Estados Unidos se construye a través de este enemigo que es el comunismo. De manera más reciente lo vimos con el caso del terrorismo y ahora con el narcotráfico. Si bien en los años 80, ustedes en Colombia lo saben bien, se dio también esto con el narcotráfico, con las certificaciones, etcétera, ahora se pone la agencia. Esto es importante para la cultura estadounidense, pensando precisamente que es una democracia y que cuando Estados Unidos se ve frente al espejo, no ve un imperio, sino que ve una república. De ahí que también sus modos de intervención sean distintas a las de otras potencias, ¿no? Y en este sentido, creo que lo que vemos con el
narcotráfico, sobre todo responde a esta necesidad de tener la construcción de un enemigo que permita legitimar las acciones que se llevan en el exterior, más allá que en el trasfondo evidentemente haya intereses como pueden ser muy puntual el petróleo, como en algún tipo pudo ser el banano. Pensemos por ejemplo en uno de los primeros golpes de estado que orquesta la CIA en colaboración con las élites locales, que es en Guatemala en el 54, pues de entrada hay intereses muy puntuales, ¿no? Entonces creo que eso que tú preguntas es pertinente, pero tiene que ver con esta construcción de un enemigo. Y reitero, tanto al interior como al exterior. En el caso del interior, pues lo vemos con el caso de la migración, ¿no? Donde a los migrantes, a muchos se les acusa particularmente de estar vinculados a cárteles, como en la anterioridad se les decía que estaban ligados a grupos extremistas terroristas, ¿no? Que es el primer mandato de Trump fue muy evidente cómo se negaba la entrada de migrantes provenientes de países árabes, señalando esto, ¿no? Que estaban vinculados a grupos terroristas. Mm. Ya para ir cerrando, meto otro ingrediente, uno final, que es, y eso tiene que ver con la salida de organismos multilaterales por parte de Estados Unidos. Si parte de esos enemigos que se presentan en esta narrativa que fortalece, digamos, ese nacionalismo de los estadounidenses, pues también son el medio ambiente, la equidad de género, la protección de los derechos humanos de esa manera creada por el sistema de Naciones Unidas. Y entonces, si va a ser tan fuerte Trump y tan capaz de verdad fortalecer esa narrativa como para que estos se vuelvan los enemigos del mundo y ya estemos hablando de que pasamos la página del cuidado por el cambio climático, pasamos la página por la equidad de género, pasamos la página por la protección de los derechos humanos y nos abocamos a una cosa en la que es un poco una involución donde esas cosas no se hablaba, no importaba, así pasara lo que pasara. Víctor. Dentro de los Estados Unidos se está dando este debate, es decir, esto ya no está simplemente ganado para la causa de Trump o para la causa, digamos, de los demócratas o el área de más a la izquierda de los demócratas. Creo que aquí está todavía esto en un debate efervescente. Creo que si bien hay muchas posibilidades de que el proyecto MAGA, digamos, sobreviva al propio Trump, porque además es un proyecto que toma de sus raíces del propio Tea Party y de ciertos movimientos que venían ya existiendo dentro del Partido Republicano, pues claramente hay desde luego un debate interno que no se va a resolver simplemente porque Trump salga de algunas organizaciones que por cierto siempre han tenido y siempre han levantado algunas dudas por parte de una parte del público estadounidense, porque dicen hasta cuándo nosotros como contribuyentes tenemos que sostener este sistema internacional. Y creo que aquí tiene mucho que ver con algo que yo decía al principio de la entrevista, y es estos Estados Unidos, y no sabemos tiempo, pareciera que sí, pero insisto, hay un debate abierto. Estos Estados Unidos no necesariamente están pensando en la primacía mundial. Si estuviesen pensando en la primacía mundial, estarían, en lugar de retirándose de las organizaciones multilaterales, tratando de colonizarlas, conquistarlas, doblegarlas, y no lo están haciendo. No están haciendo lo que están haciendo otras potencias, lo que hace China, lo que hacen los rusos, lo que ha hecho la propia Unión Europea en su momento, ¿no? Las grandes potencias tratan de colonizar estas instituciones. Estados Unidos prefiere no desgastarse en eso, retirarse porque tiene intereses muy puntuales con estos organismos, intereses que tienen que ver con seguridad, con la regulación del comercio, con la regulación de la energía y poco más que eso. Entonces, en ese sentido, yo creo que esto es bastante diciente, esto es un síntoma importante de lo que es la gran estrategia de los Estados Unidos en este contexto en el cual está renunciando a la primacía mundial para atenerse entonces a una primacía regional y, por supuesto, aceptar la competencia multipolar en otros ámbitos, como por ejemplo el comercio mundial. Muchas gracias. Veremundo, una última idea, pero voy a agarrar algo de lo que acaba de decir Víctor, porque ya les pregunté antes, ¿y qué hará Europa? ¿Y qué hará China? ¿Y qué hará Rusia? ¿Pero qué hará América Latina? ¿Puede hacer algo? Claro, esa es una de las grandes preguntas, ¿no? Me parece que hablabas bien del multilateralismo, habrá que preguntarnos qué ocurre con los otros actores en el multilateralismo regional, qué va a pasar con la OEA. Creo que durante los últimos 10, 15 años ha habido una fuerte crítica de todos los sectores respecto a este organismo multilateral regional. Habrá que preguntarnos qué van a hacer, se va a refundar,
se va a reorientar, va a hablar la OEA. Creo que en esta crisis de Venezuela ha sido uno de los grandes ausentes, ha tenido algunas intervenciones, algunos de los representantes, pero tenemos la duda de qué va a pasar con la OEA. Y me parece que en el caso de América Latina habrá que ver también de qué manera actúan países como México, Colombia y Brasil, que comparten una agenda política, como mediadores respecto a la temática particular de Venezuela, también lo que se avecina para Cuba y lo que pueden hacer otros grupos que no están tan articulados, pero que comparten una afinidad ideológica con los Estados Unidos, como está ocurriendo en el caso de Ecuador o en el caso de Argentina. Entonces, regionalmente me parece que vamos a ver la configuración de bloques que no van a ser monolíticos, porque si bien se comparten algunas afinidades, veremos algunas también divergencias. Entonces, a mí me parece que habrá que ser muy atentos particularmente a lo que ocurre en las elecciones en Colombia, que creo que van a ser determinantes para ver hasta qué punto puede mantenerse esta alianza tácita entre Brasil, México y Colombia. Chile, que en algún momento con Boric también tenía esta afinidad, pues ya sabemos el desenlace que hubo en las elecciones, pero creo que ahorita la incógnita estaría puesta en lo que pueda ocurrir en Colombia para ver de qué manera se puede articular esto y pensar que también tanto Lula como Sheinbaum con realidades distintas, porque Sheinbaum al final de cuentas México es vecino de los Estados Unidos y eso te da un margen de maniobra distinto al que tiene Brasil. Será importante hasta qué punto pueden establecer una vía de diálogo con los Estados Unidos para evitar tensiones dentro del continente, que al final de cuentas Estados Unidos lo tiene claro, tampoco le interesa conflictos armados que generen inestabilidad en la región. Pues Víctor y Beremundo, ha sido muy interesante escucharlos. Voy a terminar ya porque ya llevamos más de media hora conversando, pero voy a dejar un punto planteado para las personas que nos están oyendo para que lo analicen. Bueno, y para nosotros también, para una próxima oportunidad. Hemos hablado de los actores institucionales, de los actores gubernamentales frente a este nuevo, ¿cómo se le llamaremos a Trump? Como la persona que está reconfigurando este orden mundial. Pero no hablamos de los ciudadanos, y los ciudadanos hoy, muy distinto a lo que fueron como los grandes cimbronazos del mundo en tiempos pasados, tienen mucho más poder, a mi juicio, y lo tienen pues por las redes sociales. No necesariamente siempre lo utilizamos bien, crea un montón de problemas este acceso que tenemos a las redes sociales, pero nos da una voz a los ciudadanos como individuos más allá de los países a los que pertenezcamos, de las instituciones a las que apoyemos o no apoyemos, etcétera. Y creo que ese es otro gran jugador que no se puede unificar, como decir la OEA, como decir la Unión Europea, como decir Rusia, como decir China, pero sí es un gran jugador que tenemos todas las evidencias en esta última década, por lo menos, de que puede darle un timonazo al rumbo de la historia. Así que para otra oportunidad hablaremos de ese poder de los ciudadanos y de cómo pueden eh, sentar una reacción que tal vez cambie los planes de Trump o no. Muchísimas gracias a Víctor Mijares y a Beremundo Carrillo por acompañarnos. Víctor desde Bogotá, Beremundo desde México y hasta una próxima oportunidad.